El 28 de octubre, hace poco más de un mes, empezábamos la andadura de esta plataforma, con otra rueda de prensa, de esta plataforma más plurales, más libres, más iguales. Desde el primer momento hemos querido dejar de manera clara, nítida, transparente, dos aspectos que nos parecen muy importantes. El primero de ellos es quiénes componemos la plataforma, desde su grupo inicial de concertados hasta todas las entidades que sucesivamente pues, se han ido adhiriendo a nuestra actuación y que aparecen en nuestra página web incluso con sus logotipos. Ningún grupo político forma parte de la plataforma más plurales, de ningún signo político, porque por expresa voluntad y deseo de la plataforma hemos querido mantener nuestra independencia política. Agradecemos, eso sí, a aquellos grupos pues, que han utilizado parte de nuestro argumentario, sobre todo cuando lo han hecho en la tramitación parlamentaria. Y también a aquellos otros grupos políticos pues, que han animado a participar en nuestras acciones. Pero la ministra debe ser consciente de que se trata efectivamente de eso, de nuestras acciones, de las acciones de más plurales. El segundo punto donde hemos intentado ser claros desde el principio y transparentes es en que siempre hemos buscado un debate desde los argumentos, desde la fundamentación. Por eso desde la primera rueda de prensa a los manifiestos, a las intervenciones, las entrevistas, en todas las acciones que hemos ido llevando a cabo, hemos sido muy prolijos y muy detallados a la hora de fijar cuáles eran los puntos de la ley que a nosotros nos parecen que limitan la libertad de enseñanza. Y lo hemos hecho por medio de argumentos y de fundamentos, porque queremos que la ciudadanía conozca la ley y la repruebe en sus fundamentos. Sin embargo, debemos decir que la actuación del gobierno y de su entorno no ha ido en esa medida. En un primer momento intentaron eludir cualquier tipo de debate parlamentario y sobre todo de debate social, haciendo una ley en plena pandemia, sin participación de la comunidad educativa y deprisa y corriendo. Pero finalmente, cuando se han visto forzados a entrar en un debate porque ya estaba en la calle y ya estaba en los medios, ese debate no ha sido leal porque no ha sido en los argumentos. Frente a un debate con fundamentos, el gobierno, el ministerio, ha acudido a utilizar estrategias de desinformación. Es importante desenmascarar estas estrategias para que los ciudadanos no lo confundan con fundamentos y para que puedan hacer una reflexión con conocimiento de causas. Estas estrategias, por ejemplo, han sido, vamos a relatar brevemente, 4. La manipulación de nuestros argumentos para posteriormente reprobar, argumentar, contraargumentar frente a esos argumentos manipulados y no frente a nuestros argumentos originales. Así hemos escuchado a personas del gobierno o del ministerio que han dicho que nosotros habíamos afirmado que la asignatura de religión iba a desaparecer y que eso no era verdad. Pero lo cierto es que nosotros jamás hemos dicho, se puede ver en las hemerotecas, en nuestras ruedas de prensa, en nuestras intervenciones, que la asignatura de religión fuera a desaparecer. Lo que habíamos dicho es que iba a quedar aún peor de lo que ya estaba, es que iba a quedar más postergada porque sin alternativa y sin una asignatura espejo quedaba en la práctica, de hecho, fuera del sistema educativo, sin las características propias de cualquier asignatura del sistema educativo. Otra de las estrategias que se han utilizado es la de acudir al negacionismo. Esto es, plantear que se ha producido una modificación en el tenor literal de la norma, pero que en realidad no se está cambiando nada del fondo. Miren, si hay un axioma que es válido y existe y es válido siempre, es que cualquier modificación, por nimia que parezca, por pequeña que sea, de un texto legislativo, nunca es gratuita y nunca es aséptica, aunque sea el cambio de una coma. Y de esta manera, el Ministerio nos ha pretendido hacer creer que han aceptado una enmienda de Esquerra Republicana para no modificar el tratamiento del español, un elemento que afecta a temas identitarios y que por tanto requiere el mayor de los consensos. No solo este tema, otros muchos también requieren el consenso, pero este que afecta a temas identitarios sin ningún lugar a dudas. O por ejemplo, también se ha utilizado este argumento negacionista con la educación especial específica, cuando se ha dicho que hay modificaciones, pero que eso no está afectando a la estabilidad de los centros
de educación especial específicos. El debate sobre la escuela especial es previo a la ley. Ya había habido manifestaciones de la ministra que iban en este sentido. Pero además resulta difícil entender que estas modificaciones del tenor literal no van a afectar a la estabilidad de los centros cuando no solo la disposición adicional cuarta, sino el propio artículo 74.2 acaba con la inquietante frase de se tendrán en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias, ojo, entre comillas, que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo. Parece darse a entender, parece evidente, que solo se tendrá en cuenta si muestra su incidencia, si muestra su preferencia por ese régimen más inclusivo y no por la educación especial específica. El negacionismo, la intervención, la estrategia del negacionismo tiene fácil solución. Es si se está considerando que hay una mala interpretación o que se es ambiguo en el texto, basta con dejar el texto como estaba o si no, llegar a una redacción de consenso. El tercero de las estrategias, la tercera de estas estrategias de desinformación que en nuestra opinión se han utilizado es el de desviar el foco de atención hacia aspectos que no son el problema, ¿no? Es decir, desviar la atención hacia focos ficticios. Nosotros hemos sido muy claros en cuáles son los argumentos en que entendemos que la ley está limitando la libertad de enseñanza y cuáles son ese listado de agravios, insisto, lo hemos dicho de manera detallada, ese listado de agravios que supone límites a la libertad de enseñanza. Pero sin embargo hemos tenido que escuchar en algunos debates desde el Ministerio y desde el entorno del Ministerio que el problema de la concertada con la ley es que la ley no les permitía el cobro de cuotas. Bien, es importante destacar este aspecto. Primero porque en esta materia la LOMLOE no supone ningún cambio, ninguno, nada. Y en segundo lugar, porque en realidad no solo se está desviando el foco de atención, sino que se está aprovechando con mala fe para atacar, para desprestigiar, para difamar a la concertada, levantando sospechas sobre actuaciones indebidas. Aunque sea muy brevemente, voy a hacer un hincapié en este punto. Los centros concertados son centros de iniciativa social y, por tanto, son centros gratuitos para la prestación del servicio educativo. No pueden cobrar ningún tipo de cuota por la prestación del servicio educativo básico. Pero esto no debe confundirse, porque se hace una mezcla interesada, no debe confundirse con la posibilidad del cobro de cuotas por actividades escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios complementarios. Estas actividades y servicios son voluntarios y, por tanto, las familias pueden cogerlas o no cogerlas. Pero además es que esas cuotas son previamente autorizadas bien por el Consejo Escolar o bien por la Administración. Insistimos en que aquí no hay tanto desconocimiento como manipulación interesada y con una finalidad de levantar sospechas sobre la concertada. En estos días, que todos ustedes saben que he tenido participaciones pues en muchos medios de comunicación y en muchos debates, pues tuve que escuchar, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, a un representante de la CEAPA decirme que nosotros decíamos que estas cuotas eran por actividades voluntarias, pero que sin embargo ella había visto que algunas de estas actividades eran dentro del horario lectivo. Claro, todas las actividades escolares complementarias son dentro del horario lectivo. Es una de las características que definen lo que es una actividad escolar complementaria. Si no, sería una actividad extraescolar. Pero lo cierto es que estas actividades escolares complementarias, como por ejemplo una excursión, son voluntarias para los alumnos y aquellos que no quieren o no pueden realizar la misma, el centro tiene la obligación de establecerle una alternativa. Esto ya está en la regulación, esto ya viene regulado. Igualmente, no hay que confundir el cobro de cuotas irregulares, ilegales, por la prestación del servicio educativo básico, con estas cuotas que decíamos autorizadas por actividades y servicios, y tampoco con los donativos, que son aportaciones de mera liberalidad de las familias y que, por supuesto, igual que antes, pueden seguir haciéndolo al centro, a la institución titular, a la fundación o a quien quieran, porque es una cuantía que dan los padres si quieren y a quien quieren. Por supuesto que el gobierno, aunque quisiera, jamás podrá limitar esta capacidad de liberalidad, de libertad de las familias. Lo que sí es cierto es que este intento de desprestigiar, este intento de difamar,
choca con la realidad, porque la realidad es la que es, y la realidad es que no hay de manera significativa procesos de comisiones de conciliación por incumplimiento de conciertos por cobro de cuotas irregulares, ni procedimientos judiciales al respecto. El cuarto de las estrategias que se ha seguido es el intento de menospreciarnos, de restarnos importancia. Se ha dicho, se ha cuestionado nuestra comprensión lectora de la ley, ¿no? Se ha dicho que no sabemos leer o que no sabemos interpretar. Se ha dicho que somos pantalla de determinados grupos políticos. Se ha llegado a decir que han tenido poco seguimiento en nuestras actuaciones. Bueno, pues, si es que las imágenes están ahí, nada más que hay que verlas, ¿no? Se pueden hasta contar incluso, ¿no? Bien, esto para nosotros es algo menos grave y desde luego no nos va a parar. Pero sí es cierto que en el fondo no deja de ser una falta de respeto a ciudadanos. Yo entiendo que muchas veces los políticos tienen códigos internos de relación entre ellos, pero nosotros no somos políticos, nosotros somos ciudadanos y es una falta de respeto hacia la ciudadanía que somos nosotros, que por cierto los ciudadanos son los que ponen a los políticos en sus cargos. Frente a todo ello, nosotros seguimos insistiendo, poniendo la mano, ofreciendo la mano para un debate leal sobre los argumentos, considerando que efectivamente esta va camino de convertirse en la peor ley educativa de la democracia y que supone un ataque frontal a la libertad de enseñanza y un ataque a la concertada, a la diferenciada, a la educación especial, a la asignatura de religión. No hay sobreactuación ni exageración en nuestro modo de proceder. Fíjense, en todos estos años, en aquellas administraciones públicas, en aquellas comunidades autónomas que han sido gobernadas por el Partido Socialista en solitario y recientemente de una manera más incisiva incluso en aquellas comunidades autónomas que han sido gobernadas, que están siendo gobernadas por el Partido Socialista en coalición con Unidas Podemos, ha habido una práctica de actuación que ha consistido en la reducción de unidades concertadas con demanda social, es decir, pedidas por la familia, en beneficio de unidades, del mantenimiento de unidades públicas sin esa demanda social. Si esto se ha producido incluso en estos años, cuando la LOMCE reconocía en la legislación vigente que la demanda social era un elemento a tener en cuenta en la programación de plazas por parte de la administración, ¿qué podemos esperar de esas administraciones educativas cuando la nueva ley haya eliminado cualquier referencia a la demanda social en la programación? Lo cierto es que estas administraciones educativas, estas comunidades autónomas, han intentado la reducción de esos conciertos. No lo han conseguido porque se han encontrado con una jurisprudencia de los diferentes superiores de justicia de esas comunidades autónomas y del Tribunal Supremo, una jurisprudencia reiterada y asentada que ha reprobado esa actuación por parte de las administraciones públicas y ha devuelto estas unidades concertadas. La LOMLOE lo que pretende es dar respaldo jurídico, es alentar esas prácticas de esas comunidades autónomas cuyo gobierno coincide con los del gobierno del Estado y además lo que pretende es sortear esa jurisprudencia asentada. No contentos con eso, el artículo 105 Estoy con una rueda de prensa de Más Plurales. Dime. Sí. Se oye un micrófono, una conversación. Ana, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Decía que no contentos con esto, el artículo 109.5 de la ley, al regular la programación, prevé el incremento de unidades públicas sin ningún motivo aparente, es decir, a modo discrecional por parte de la administración, a modo, pues porque sí, ¿no? A modo artificial. De tal manera que las administraciones públicas incrementarán, estas administraciones públicas, estas comunidades autónomas, incrementarán unidades públicas sin necesidad de vincularlo con las necesidades educativas, es decir, la ausencia de vacantes en la zona, o con las demandas de las familias que hayan sido pedidas por la familia. El incremento de estas nuevas unidades supondrá la reducción de nuevas unidades concertadas con demanda social en beneficio o para llenar de alumnos estas nuevas unidades públicas que nadie ha querido y que nadie ha pedido, que no son necesarias. Con ello se puede provocar
que la enseñanza concertada quede como subsidiaria de la pública y que en algunas comunidades autónomas se produzcan reducciones de concierto hasta el punto de que esta planificación unilateral de la administración lleve a la concertada a quedar como testimonial o incluso en un futuro a desaparecer. No hay sobreactuación porque nos basamos en hechos que se están produciendo y que se han producido en todos estos años. Con todo ello, lo cierto es que aún estamos a tiempo de una modificación porque seguimos en tramitación parlamentaria. Nuestra obligación, nuestra responsabilidad con todas aquellas personas que nos han apoyado desde el principio y que están con nosotros juntos en la defensa de la libertad de enseñanza es no dar nuestro brazo a torcer, es mantener nuestra posibilidad de debate, de diálogo abierto hasta el final de esta tramitación parlamentaria. Y por tanto, aún hay partido, aún hay tramitación parlamentaria, aún hay posibilidad de cambios, aún estamos en el Senado. Desde la plataforma Más Plurales se fijan estas siguientes actuaciones. El pasado lunes 30 de noviembre se registró escrito en el Palacio de la Moncloa solicitando una reunión con el presidente del Gobierno. Ni el presidente del Gobierno, ni el Gobierno, ni nadie del Ministerio se ha puesto aún en contacto con nosotros. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir ofreciendo la mano. El presidente del Gobierno tiene la posibilidad de entrevistarse con nosotros o con las entidades del sector para buscar una solución negociada a esta ley que está suponiendo una ruptura no solo de nuestro sistema educativo, sino de nuestra sociedad. El viernes 4 de diciembre se registrará en el Senado, es decir, mañana, las propuestas de enmiendas para la modificación del proyecto. Se registrará dirigidas a los diferentes grupos parlamentarios. El jueves 10 de diciembre haremos una nueva quedada digital de 6 a 8 de la tarde, bajo el hashtag, en esta ocasión, Más Libres. El miércoles 16 de diciembre haremos una concentración a las puertas del Senado, en Madrid, a las 12, y también invitaremos a que se hagan concentraciones en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en los diferentes territorios. El viernes 18 de diciembre registraremos el manifiesto con las firmas recogidas hasta ese momento y que están ya muy cerca de los 2 millones. Ese será el día en que llevemos al registro ese manifiesto al que se han adherido pues tantas firmas. Este proceso de adhesión de firmas seguirá abierto hasta ese día. El domingo 20 de diciembre haremos una nueva manifestación con coches, tanto en Madrid como por toda España, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y además se mantendrán las concentraciones de los miércoles a las puertas de los centros educativos a la finalización de la jornada lectiva.